Aplauso para la Rumorosa, mi paisana. Bienvenida a tus ciudades, qué gusto tenerte. Gracias. ¿Cuántos años ya celebrando tu carrera? Desde muy pequeña, yo lo sé. Sí, yo canto desde los 14 años en Culiacán, pero llevo 8 años haciendo este proyecto maravilloso que se llama La Rumorosa, que ha llevado su tiempo, pero no ha sido fácil. Ha sido a propósito también, porque bueno, es un proyecto con mucha calidad. Todo el equipo es desde productores, músicos, tanto musical como visualmente muy cuidado. Y bueno, sabemos que traes el talento en la sangre definitivamente por tu señora madre, por todo lo que hizo dentro del cancionero mexicano, o sea, cantando grandes temas de grandes compositores, pues participando en películas, bueno, haciendo tantas cosas que la verdad, pues aquellos que vivieron en esa época y que ahora te vemos a ti en esta generación, pues aparte te pareces mucho a tu mamá. Digo, son talentos tal vez diferentes en el sentido de que cada una de ustedes pues tiene lo suyo, pero de verdad nosotros como mexicanos nos sentimos muy orgullosos que tú sigas con con este talento que tu mamá te heredó. Gracias, pues sí, yo me he dedicado a la música tradicional desde muy pequeña, digamos que lo llevo en la sangre, y ahora quise mezclar con otras vertientes musicales que también han sido influencia importante en mi carrera y en mi crecimiento como mujer, como ser humano. Estaba leyendo que hay una fusión como de flamenco. Sí, vamos a cantar en un ratito ¿Con qué pretexto? Que es una fusión de mariachi y flamenco. Bueno, ¿ahorita qué nos vas a cantar? ¿Con qué pretexto? Pues adelante, venga, ese es el tema. Ella es La Rumorosa y arriba Sinaloa, ¡venga! ¿Qué pretexto me llamas y dices que me extrañas, que cuando nos vemos, que ya te mueres de ganas? ¿En qué momento se me salió esto de las manos? Pensé que lo nuestro había quedado claro. Si te advertí que no quería involucrarme, ¿por qué te aferras en estar si soy cobarde? ¿Con qué pretexto me buscas? Sabes bien que lo que hacemos podría terminar en un incendio. ¿Cómo te alejo si enciendes cada parte de mi cuerpo? Si sabes desarmarme con un beso, tú me fuiste enamorando y yo debí ponerte un alto. Tú me fuiste enamorando y yo debí ponerte un alto. ¿Pa' qué me miento? Ya no soy feliz si no te tengo. Hoy rompo el silencio. Contigo todo lo quiero y me advertí que no quería enamorarme, pero este amor se está volviendo indispensable. ¿Con qué pretexto me buscas? Sabes bien que lo que hacemos terminar en un incendio. ¿Cómo te alejo si enciendes cada parte de mi cuerpo?
gracias. Qué padre tenerte aquí en el programa. Arrancamos la semana con, mira, se me pone la piel chinita. Muchas felicidades por este concepto que estás ahorita promoviendo. ¿Cómo se da el hecho de mezclar pues dos folclores? Pues eso, yo, mira, me dediqué a la Porque fuiste música. a España también. Sí, me dediqué a la música tradicional desde siempre, Ajá. a la interpretación, a la investigación, y después tuve la fortuna de encontrarme con un productor visionario y que la verdad ha apostado todo en esto, que es Javier López Miranda, y que también pues es un loco de la música electrónica. Entonces empezamos a mezclar música electrónica con rock, con todas las raíces que yo traía desde hace tiempo, y así surge La Rumorosa. ¿Qué te hubiera dicho la gran Ochoa con esta fusión que estás haciendo? Pues mira, la verdad que ella me enseñó desde muy pequeña Pues es que siempre anduviste con ella, ¿no? que tenía 2 alas enormes para Ajá. volar en la dirección que yo quisiera. Así que creo que estaría muy orgullosa de que hiciera algo con la calidad y con la entrega, con la honestidad, congruencia con la que hago mi trabajo. Eso es muy importante. Y bueno, ya están las plataformas digitales. Cuéntale al público respecto al sencillo. Sí, bueno, el sencillo que estoy presentando ahora es Vivan los Humanos. Que es el que vas a cantar más adelante. Creo ¿O que no? no lo voy a cantar hoy. Bueno, es algo ¿Pero que por hago, qué? no sé, es algo que grabé con Oscar Chávez. Ok. Es un tema de Marcial Alejandro, que es un compositor mexicano, al que siempre le he cantado, un compositor con temas sumamente contemporáneos Que proyectan mucho. y ¿Te parece si mexicanos. platicamos más adelante en el musical? ¿Te quedas Sí, con nosotros? claro que sí. El aplauso Gracias. es para La Rumorosa, que ya lo dijo.